Diputado por el partido Patria Querida. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá después de una maratónica sesión, realmente bien larga, pero muy contento. Son esos días que salí realmente un poco pleno, al margen de que perdimos muchísimas votaciones hoy también nosotros, ¿verdad? No es que ganamos todo. Es más, creo que perdimos la mayoría. Pero de todas maneras, el que haya funcionado institucionalmente la Cámara, yo creo que es un gran objetivo cumplido. Sebastián, es la primera vez que como diputado te toca articular un pedido de intervención, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y qué particularidad tiene el tratar, digamos de alguna manera, discutir, pelear con liderazgos regionales, pero que tienen padrinazgos nacionales muy fuertes? Vamos al caso Ciudad del Este en particular, porque después podemos ver otros casos como el de Embocayatí, donde a la pobre Rocío Vallejo le tocó pasar hasta por situaciones complejas cuando va hasta la zona de Embocayatí, le viene el intendente, le falta el respeto y pasan esas cosas de repente. Pero a diferencia de lo que votan habitualmente, incluso lo complejo de la pérdida de investidura de algún colega y que lo tenés ahí todos los días y qué sé yo, ¿cómo es meterse con un liderazgo regional, pero que tiene un respaldo nacional? Vos sabés que yo creo que eso ocurrió con el caso Ciudad del Este. En las otras 5 municipalidades, puedo estar equivocado ahora, pero realmente sentí más una cuestión y se notaba hasta en las locuciones más regional, o sea, al hablar con los colegas, o sea, justamente los diputados del departamento muy involucrados, muy prendidos, pero uno mismo se da cuenta como que los votos se partían en las bancadas, o sea, como que no hubo un involucramiento necesariamente nacional. Pero el caso de Ciudad del Este sí, definitivamente, yo creo y siempre quiero decir, lo que ocurrió hoy es un éxito no de los que hoy estuvimos sentados. Este es un éxito de personas que hace más de una decena de años están luchando día a día, está buscando la transparencia, ha estado en las calles bajo el sol. Esa es la gente que ha logrado esto, porque a partir de ahí se genera una bola de nieve que, bueno, nos tocó a nosotros administrar este final. Pero no quiero dejar de lado esa fuerza de la ciudadanía que hizo temblar a grandes liderazgos nacionales. Y digamos, en el tipo de negociación que se tiene que dar, porque finalmente el ganar una votación es un lobby tremendo, donde a veces inclusive hay pedidos de por medio, pero trata de no intervenir este municipio, vamos a hacer este a cambio de este. La presión mediática, la presión ciudadana, juegan partidos también en contrapartida. ¿Cuál fue la particularidad, decís, de Ciudad del Este en particular? Porque estamos hablando de un municipio grosso, Sebastián, no estamos hablando de cualquier municipio. Totalmente. Vos sabés, por eso yo separo el tema Ciudad del Este. Yo creo, y eso lo puse en un tuit, que los 6 municipios eran iguales del punto de vista de que teníamos que hacer un trabajo serio, porque en cada municipio viven paraguayos. Y por eso, como Patria Querida, Rocío hizo un trabajo tremendamente serio para Embocayatí. Sebastián García, también en La Colmena, fue el único que argumentó con también la misma técnica que Rocío, pues creemos que cada paraguayo se merece eso. Pero indudablemente, en términos de las connotaciones, el caso de Ciudad del Este es el segundo municipio del país. Es el segundo municipio en importancia. Es el municipio, como lo dijeron en la sesión, el municipio más grande administrado por el Partido Colorado. Porque de las 3 ciudades que son Asunción, Encarnación y Ciudad del Este es la que está administrada por el Partido Colorado. Y eso se notaba esa implicancia, ¿verdad? Nosotros realmente creo que esto ya fue como yo decía, eso una bola de nieve que ya venía de mucho tiempo de la ciudadanía, de medios, de cosas evidentes que podemos conversar, que tenían que ver con la intervención, donde vos ya veías como un engranaje de blindaje dentro de la municipalidad para evitar el control, que hizo que muchas bancadas se pronuncien, y muchas bancadas y partidos, como el Partido Liberal, o sea, acá no es uno solo ni nada. Sí, no puedo negar que los sucesos de estos últimos 2 días, el tema de la renuncia, a la mañana del Tribunal de Justicia Electoral, nos preocupó un poco en el movimiento que puedan haber. Entonces, lógicamente, estuvimos conversando todo el día y hasta alta hora de la noche ayer si había gente que iba a querer jugarse a la postergación o no. El tema de postergar y postergar suele ser una estrategia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Pasa con la pérdida de investidura, que esta modificación, que girar a comisión, que ganar tiempo, que esperar que
otra vez la presión ciudadana ceda un poquitito, que se olvide la gente, aprovechar un momento en el que la distracción gana terreno y pasa el foco a otro punto. En este caso en particular, al estar desde el vamos tan bien marcado cada plazo, es como que se hizo un camino sin salida. Sí, ahí sí creo que con varias bancadas y con varios colegas hicimos esa tarea, o sea, porque es la que nos correspondía como mínimo, ¿verdad? Desde el punto de vista de cuando llegó ese pedido, rápidamente solicitar la conformación de comisiones. Ustedes recordarán, no fue fácil, fue toda una discusión ese día en el Pleno, después muchas horas, y conformamos las comisiones. Y después al toque también en la siguiente sesión pedimos ya una extraordinaria, y fijamos esta sesión de hoy, fue fijada como hace 15 días. Más luego, hace 20 días más o menos ya fijamos. Sí. Para que haya previsibilidad, yo creo que algo importante en el país, en la política, en la justicia, es la previsibilidad. Yo creo que hoy la Cámara de Diputados, al margen de que tengo yo un criterio diferente en muchos de los votos que hicimos, yo estoy muy contento con la institucionalidad, y le dije a mi colega, hoy un éxito institucional de la Cámara, que es que votamos. Pues yo decía, acá lo que hay que hacer es votar, el tema pre-investidura, que estamos hace 4 meses con el tema, votemos. Yo no tengo problema en perder la votación, le decía. Pero tenemos que votar, que vaya al Senado y que vuelva y que se resuelva. Lo que no podemos más jugar con ese, perdón por el término mío, ir sorreando, como ir ahí evitando tomar posturas. Y hoy votamos los 6 municipios, fue solo Ciudad del Este, en Bocayatú nos quedamos a 3 votos, luego la intervención de Rocío fue la más cercana, los otros perdimos todo, pero se votó. Y cada uno de esos intendentes sabe que tuvo que tener un problema, habrá sido para los intendentes esta votación. Y va a tener mucho más cuidado ahora cualquier intendente, sabiendo que la Cámara de Diputados va a tomar postura, va a tomar posición, y por más que ganen o pierdan la elección, solamente el hecho de estar ahí no es complejo. Sebastián, ¿hubo algún planteamiento de, por ejemplo, los liberales? Acompañamos la intervención a Ciudad del Este, pero a cambio no me toquen Bocayatú o cualquier otro de los municipios que tenían. A ver, es importante decir, y va a sonar ingenuo mi comentario, yo creo que evidentemente habrán ocurrido cosas así. Pero como nosotros estamos un poco en el tercer espacio, somos 3 votos en Patria Querida, a nosotros lógicamente lo que siempre nos tiran, y uno puede ver en el mismo discurso de Pedro Aliana en la Convención de Honor Colorado, que tiró algo sobre Encarnación, o sea, lo que siempre nos tiran son cuestiones acerca de lo, bueno, Patria Querida tiene, como ustedes saben, 4 intendentes, entonces eventualmente nos tiran cuestiones sobre nuestros intendentes, ¿verdad? Nos insinúan cosas, pero yo siempre les respondo, y bueno, y denuncien que llegue, ¿verdad? O sea, el que nada dé, nada teme, o sea, la misma respuesta, ¿verdad? El caso Ciudad del Este yo creo que alcanzó niveles muy altos. Sí, yo creo que es a ojo, porque se escuchaba de fondo que con los otros 5 municipios hubo mucho de eso. Hubo mucho de eso porque es como que no había mediatismo, o sea, no había muchos medios, no había mucha presión, más que la de ese municipio, y todos necesitaban algo. Yo creo que en esos 5 municipios habrán existido esos acuerdos políticos, pero que tampoco los juzgo tampoco tan negativamente, porque finalmente son malos y uno eventualmente tiene que entrar a mirar si le parece bien o mal el voto de la persona, y a partir de ahí tomar una decisión la ciudadanía, pero forma parte también de lo que ocurre. Uno nota, Sebastián, en los diferentes proyectos que se negocian en el buen término de la palabra, ¿verdad? Sí. Que hay presión, evita esto, tomemos este camino, se actúa en bloque, hay una tensión importante. Pero, ¿sentiste que en este caso en particular creció exponencialmente el nivel de tensión respecto a tratar de evitar que se dé la intervención, o con aquella declaración que da Mario Abdo Benítez cuando llega al aeropuerto, es como que para ustedes, que ya estaban convencidos desde el vamos de la intervención prácticamente, fue un alivio saber que si el presidente creía eso, su bancada iba a responder? Porque finalmente era, el Colorado vota por otro Colorado y vota en bloque porque es un intendente colorado, independientemente de las diferencias, el voto obediente, o se nota que la presión también la absorbe Añetete porque tiene que cuidar la espalda de su presidente. Te voy a dar una respuesta contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque en primer lugar, sí, evidentemente que un presidente de la República tome una posición política tan contundente, yo creo que fue importante.
no solo quizás para su bancada, lo que es el Partido Colorado, yo creo que incluso para el Partido Liberal y la oposición, porque es una posición muy clara. O sea, yo eso, al margen, creo que hay que valorar. Yo creo que yo valoro esa posición del presidente, pero creo que fue transparente y fue de frente. Eso es valorable. Ahora, la implicancia final o no, uno nunca la sabe, porque hay algo, y que lo dije ya en medios, ¿verdad? Cuando me preguntaban de los 100 días del presidente, hay contradicciones muy fuertes en la gestión que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Varios proyectos de ley que hemos tratado en la Cámara de Diputados, que ministros del Ejecutivo vinieron a decir que deberíamos rechazar por motivos técnicos, fueron aprobados por bancadas que corresponden al Ejecutivo. Es decir, como en contradicción a lo que venía a decir la gestión del Ejecutivo. Hay vetos que se levantan, pero vetos que se levantan por voto de los mismos congresistas del Poder Ejecutivo. O sea, no del Poder Ejecutivo, pues se entiende, ¿verdad? De la bancada del presidente. Entonces ahí lo mismo había una duda, ¿verdad? Lo mismo teníamos una duda de alguna forma, pero yo creo que se fueron dando las cosas. Yo creo también que la previsibilidad ayudó mucho. O sea, yo creo que la decisión estratégica que tomamos entre muchos, de que esto sea previsible, cuando de repente nos decían, adelanten la sesión de hoy, adelanten. Yo decía, no, hagamos las cosas correctas. Porque también cuando uno hace las cosas de manera correcta, puede tener la altura de poder decir, este es el camino. Que esto tiene que ser previsible, el que tiene que votar tiene que saber cuándo va a votar y que se sepa que va a votar y que la gente sepa, ese día se vota. No hagamos jugadas raras. Y nos damos cuenta hoy con el resultado, porque quienes intentaron jugadas raras, cada vez que hablaban, después terminar metiendo la pata. ¿Y te pasó en algún momento, o les pasó en algún momento, que creyeron que se diluía la posibilidad de aprobar la intervención? Yo estuve muy confiado, honestamente. Yo creo que ayer hubo un momento dado que sentí que podía pasar algo con la postergación. O sea, porque empezamos a dudar, sin dar nombres ni nada, pues empecé a dudar de algunas bancadas, pero rápidamente nos comunicamos, hicimos llamadas, y yo creo también que la contundencia de la ciudadanía, la contundencia de la reacción ciudadana, era como un hecho político que se debía mandar un mensaje muy claro y fuerte acerca de que tenemos que enfilarnos hacia la transparencia. Ustedes notaron, a mí me da hoy, Sebastián, la sensación, me da después de haber estado en Ciudad del Este, haber conversado con la gente también, me da la sensación de que la manera en la que se manejó el municipio fue una manera en la que creían los administradores que esto nunca iba a pasar, que nunca nadie iba a venir a intervenir, que nunca la Contraloría iba a poder entrar, que jamás se iba a dar una intervención, que jamás un juez le podía llegar a sacar un dictamen en contra, y que si llegara alguien a sacar, incluso ya tenían un camino recorrido que era el de una inconstitucionalidad que la tenían lista desde hace un tiempo, de alguna acción que tenían prevista, o eventualmente de mantenerse en el poder quizá, si se daba la reelección eventualmente. ¿Sentiste eso en algún momento de la intervención, Sí. que la desprolijidad con la que llevaban la administración era porque tenían casi la certeza de que esto nunca iba a pasar? Totalmente. Eso no dudo. No dudo porque, a ver, convengamos, hoy yo hice en mi intervención en un momento dado que digo, valga la redundancia, porque voy a decir la palabra intervención, pero refiriéndome a la municipalidad, cuando decían la intendencia renuncia o no, yo decía, no tiene nada que ver. La intervención conforme la Constitución es a la municipalidad. ¿Pero por qué digo esto? Porque a renglón seguido yo digo, el problema es que evidentemente hay personas que están acostumbradas a creer que la municipalidad es un feudo propio, o que el departamento, o el mismo gobierno y el Estado, que esto es mío, es como el Estado soy yo, como decía un poco Luis XIV, si no estoy equivocado, ¿verdad? Esa transformación no es fácil. Y convengamos que venimos de un gobierno que, bueno, mis posiciones fueron muy claras, que el gobierno anterior era un gobierno con marcado tinte autoritario como mínimo, de concentración absoluta de poder y de discrecionalidad en el uso del mismo. Y todo esto es a fase 6 meses, o sea, el nuevo presidente tiene 3-4 meses, o sea, un poco este cambio electoral. Entonces yo creo que definitivamente, porque uno nota, y te voy a decir un detalle, entrar a la página web, lo que está cargado de este año es absolutamente superior a lo que estaba cargado del año pasado y el año anterior y el año anterior. O sea, como que en un momento dado se dice, che, tenemos que empezar a cargar las cosas.
tenemos que empezar a contar lo que pasa, desde los viáticos, lo que sea. Todo empezó más o menos ahora en el 2017 o 2018 recién. Entonces uno nota esa diferencia. Sebastián, pero a ver, uno cuando decís en esa diferencia de cargar datos me parece muy revelador, pero se notaba que había una información ordenada pero inconsistente, o que no tenían luego información y que los datos que tenían no eran datos siquiera consistentes porque además eran desordenados. No sé si me explico. A ver, te digo mi criterio, que quizás se vaya por el lado de la respuesta, que tiene que ver con lo que yo dije hoy en la sesión al respecto de la intervención. Había información, pero lo que pasa es cuando uno construye una idea y no está y no cree que va a estar sujeto al control, evidentemente ya se empiezan a cometer errores también, ¿verdad? Y uno ya cree que puede manejar las cosas discrecionalmente. Vos recordarás alguna vez que estuve por acá, yo te había dicho, hay una frase que dice que la corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia, es el caldo de cultivo. Y ahí teníamos un lugar con monopolio total del poder, con una discrecionalidad en el uso del mismo y sin nada de transparencia. Y yo creo que te van a decir después los concejales que van a estar por acá, decenas de inconstitucionalidades, pero no ganadas, de acciones presentadas o de medidas cautelares en tribunales de primera instancia, donde le dan la medida cautelar que suspende efectos de cosas. Pero hay locura, hay una medida cautelar, por ejemplo, la Junta Municipal tiene derecho a rechazar algo, ¿verdad? Entonces la Junta le rechaza. Entonces lo que hacía la Intendente siempre es vetar, que está en su derecho, pues hizo millones de vetos y está en su derecho. Pero 2 o 3 veces la Junta Municipal logró levantar el veto, tuvo los votos para levantar el veto y se fue judicialmente a hacer una medida cautelar. Entonces se frenaba el veto. Es como que se frenaba lo que ocurría. Entonces pasaban ese tipo de cosas, vos no podés creer, ¿verdad? Y después sí yo veo un cierto elemento, como yo mencioné, el tema de los bomberos, el tema del estacionamiento tarifado y controlado, de demasiada discrecionalidad y desorden en cosas que tienen que ver con mucho manejo de dinero y por sobre todo manejo muy sencillo, porque como están haciendo hoy el estacionamiento tarifado, es efectivo que se le paga a una persona y tiene que irse a rendir. Estamos hablando realmente de miles de millones de guaraníes. De 15 puntos, 15 fueron los puntos 15. Que se evaluaron, ¿verdad? ¿Hubo algún punto en el que dijiste después de ese cara a cara con la intendenta de Ciudad del Este, acá la verdad que tiene razón? O sea, acá me convenció en argumentos, en documentos, que efectivamente no hay la irregularidad que pensábamos que existía. A ver, voy a ser raro. En ningún punto es como que me convenció de que tenía razón. Ahora, varios puntos yo creo, y lo digo sin problema porque lo dije, no eran suficientes para una intervención. O sea, habían varios puntos, yo me parece que iban de la mano, no sé, decir la inmensa cantidad de vetos presentados o cuestiones si hizo o no hizo una audiencia pública o si vino o no vino a la Junta Municipal, que son cuestiones de gestión y que definitivamente ella contestaba y tenía razón del punto de vista que no eran suficientes, pero lógicamente la Junta Municipal lo que presenta un todo. Pues ahí también hay que entender que, como yo ya expresaba, el tema de falta de rendición de cuentas o falta de control, no es que hay un elemento que te dice acá nadie le puede controlar. Eso es una sumatoria de cosas que vos decías, acá hay un esquema para evitar el control, ¿verdad? El tema de que la Contraloría no puede entrar, que ir al Tribunal de Cuentas, que se reparten los documentos entre Fiscalía, Delito Económico, Tribunal de Cuentas, Contraloría. El tema que cuando piden rendición de cuentas en la Junta, le piden documentos respaldatorios en 15 días, ella pide 15 días más de postergación, por ahí 40 días para resolver. Entonces le llegan 20 y pico mil documentos 1 o 2 días antes de que venza el plazo. Que en la página web no están todos los documentos que dice la ley, ni siquiera la resolución de la función pública, no está todo lo que dice la ley y no está en formato amigable. Entonces vos decís, esto no es suficiente. No, claro. Pero suma esto, suma el tema de los vetos, suma el tema de las medidas cautelares, suma el tema que no entra la Contraloría, suma al todo el manejo que existe con el tema de, como decía, de cuestiones como el estacionamiento tarifado, suma el manejo que tenía con los concejales cuando no le pagaba el sueldo a los concejales opositores. Entonces, todo sumado, decir, acá hay algo, acá ocurre algo, donde entonces de repente habían respuestas también lógicas o quizás no que me convenzan por respuestas con algún sentido a la intendenta, pero decía, pero de todas maneras esta respuesta no condice con esta realidad. Entonces es necesario que venga un interventor. Recordemos que un interventor finalmente alguien que entra con linterna. Alguien que entra con linterna y dice, voy a escudriñar y voy a ver qué es lo que ocurre y a partir de ahí sale un dictamen. Cuando hablas de los puntos que de por ahí no eran tan contundentes o que no ameritaban una intervención, la pregunta obligada es, en contrapartida, ¿cuáles crees que fueron
contundentes e irrefutables. O sea, que decís, estos fueron los elementos que nos llevaron a la intervención, porque no hubo explicación. Yo mencioné lo siguiente hoy, que más que no haya explicación, la explicación no es suficiente. Y entonces la duda es muy grande para creer que hay indicios y sospechas de que pueden existir tanto hechos punibles o incumplimiento de funciones o mal desempeño. Te menciono algunos. Uno, no es poca cosa los estacionamientos tarifados y controlados. O sea, uno va a Ciudad del Este, el microcentro está lleno, casi siempre no se encuentra lugar para estacionar, y ahí las personas que te cobran al decir de la intendenta son contratados, al decir de los concejales en realidad no. Entonces ahí también voy a decir, che, acá no hay una lógica entre ambos. Es una inmensa cantidad de dinero que se tiene que poder recaudar y muy poca la que se rinde. Entonces ahí hay un elemento clave de manejo discrecional. En segundo lugar, lo que mencioné ahora del tema de la falta de control es una sumatoria como de 5 o 6 causales. O sea, el tema de la página web, el tema de la rendición de cuenta, el tema de los vetos, el tema de tal cosa. Todo eso eran puntos dentro de los 15. Y esos 5 puntos unidos te generan una visión. En tercer lugar, algo muy interesante, que era un puntito pequeño nomás de la acusación, porque para mí era muy interesante. Decían que hubo una ampliación de 12.000 millones de guaraníes en el rubro servicios personales. Y ahí la intendenta responde con razón algo, o sea, con razón a prima facie, diciendo que no era una ampliación, que era una reprogramación en un esquema y que por lo tanto no está eso, ¿cómo decirlo? No tiene que ver con lo que dice la ley, que tiene que pasar por la Junta Municipal. Pero ahí uno va y analiza, yo entré a la página web y bajé el cuadro de los funcionarios y hice analizar eso, y la gran mayoría de los funcionarios en la municipalidad son jornaleros. Entonces, ¿qué ocurre? Esto parece muy técnico, pero en realidad era como un aumento del rubro jornalero. Entonces decía, esto no tiene por qué pasar por la Junta porque no tiene nada que ver con remuneración, ni cargo, ni salario. Es una cuestión así. Pero en realidad, vos te das cuenta que ahí había una jugada rara, que es la que por eso necesita un interventor, que la mayoría de los funcionarios son jornaleros. El jornalero es para un servicio auxiliar y por un oficio. Habían personas con cargos administrativos y directores que eran jornaleros. Entonces, en realidad, de hecho, es como decir un semifraude a la ley. De hecho, en realidad, esa ampliación implicaba en realidad una cuestión que tenía que ver con salarios, remuneraciones, y por lo tanto tenía que pasar por la Junta. Entonces, en teoría estaba armado el entramado para que no pase, pero si uno analiza y ve qué es lo que ocurre, se da cuenta que ahí había algo, ¿verdad? Sumado a eso tenemos otras cuestiones que en el balance de la municipalidad no figuran, no están obligadas ciertas deudas, una cuestión un poco contable, ¿verdad? Que lo que está presupuestado finalmente tiene que estar obligado y contabilizado en el balance para que refleje el patrimonio real. No figuraba, ahí no había una respuesta al respecto, y muchas otras cuestiones más, ¿verdad? Y los 17.000 millones de guaraníes en publicidad que supuestamente no tenía ningún respaldo de que se había hecho efectivamente parte de la campaña por la que se había pagado. Ese es un elemento que era importante para el interventor. ¿Por qué? Porque para nosotros al analizar, las licitaciones se hicieron, digamos, y en la respuesta de la intendenta decía, estas son las cosas que salió en la radio, que salió en el diario, que salió en la tele. Es simpático, no voy a decir el nombre, pero evidentemente los diarios y los medios contratados respondían a un grupo en específico, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Que tampoco es ilegal, pero lo menciono nomás porque por lo menos lo que ocurría. En esa sesión, si habrán escuchado, que fue pública, yo justamente digo, quiero que me manden por lo menos los medios escritos, para ver por lo menos los medios escritos, porque la incidencia que tenía la publicación en medios escritos era muy alta. No recibí nada en estos 10 días, pero es algo que sí el interventor podría analizar de manera muy precisa, porque no es muy difícil ver qué es lo que se publicó, qué no, qué salió en medio y qué no. Y a partir de acá, digamos, me queda lo que sucedió minutos antes o previo a la intervención con la plenaria de Honor Colorado. ¿Cómo tomaron ustedes esa plenaria? ¿Ustedes esperaban, aunque se especuló, digamos, en el día anterior incluso que iba a renunciar Sandra, ¿ustedes esperaban que eso ocurra en ese momento y de la manera en la que se dio? Y ponerle que del domingo lo sabíamos. Lo sabíamos. Evidente hasta el momento que ocurra no puede estar seguro, pero teníamos información muy fehaciente, pues bueno, finalmente somos colegas, estamos ahí, entonces dentro de un trato que hay que decirlo de respeto, porque no todo lo que tenemos que conversar entre nosotros teníamos el domingo más o menos, era como casi seguro que eso ocurría, pero hasta el momento que ocurra uno no puede estar seguro, porque en la política sí es por eso. Recuerdo que en la elección de mesa directiva yo me acosté, dormí ganando, me desperté y llegué a la Cámara ganando las elecciones, pero me senté en la silla perdiendo. O sea, todo puede ocurrir en el transcurso de 1 o 2 minutos.
Entonces se veía venir la renuncia y por eso ya lo fuimos discutiendo. Más el lunes en mesa directiva, antes de que ocurra, nosotros planteamos, señores, acá hay una hipótesis muy cierta que ocurre una renuncia y tenemos que saber qué vamos a pensar. Hablando entre todas las bancadas, qué va a ocurrir mañana para tener una posición clara. Yo creo que en realidad el detonante y que no quiero dejar pasar porque quiero detenerme un poquitito, es lo que hizo la justicia electoral. Exacto. Hoy. Yo creo que ese sí es un elemento donde que me sorprende, o sea, ¿en qué sentido me sorprende? Y lo digo bien claro, yo tengo mucho respeto por la doctora Huapenca, lo quiero decir sin problemas, lo digo en medio, porque realmente hubo muchos votos en estos 2 años que demostraron una independencia de ella. O sea, hay que decirlo, todo lo que tenga que ver con la enmienda y muchos otros votos. Ahora bien, al margen de eso, hoy pues fue una decisión del Pleno como mínimo imprudente, como decía con la declaración de Juan Ernesto Villamayor, que fue otro elemento. Realmente hubo muchos elementos raros en estos 2 o 3 días. Juan Ernesto me pareció sorprendente y desatinado. Totalmente, yo dije en todos los medios, como mínimo imprudente y a mi criterio absolutamente desacertado. No solo por ser ministro y no tener nada que ver, sino porque es el ministro del Interior al cual le iba a llegar la intervención. O sea, que él salga a decir algo así saliendo del Palacio de Gobierno fue una cuestión, primero yo creo desacertada desde el punto de vista, porque para mí no tiene razón. O sea, en mi criterio jurídico y político no tiene razón lo que él dijo. Pero como mínimo, imprudente. Hacerlo antes de tiempo y antes de cualquier posición política, ¿verdad? Y lo de la justicia electoral para mí es traído los pelos. Porque imagínate hasta dónde llega. Va a ser un poco, quizá técnica la expresión para que la gente se dé cuenta del grado de show de esto. Ese dictamen de la justicia, o sea, no ese dictamen, la resolución a las 12:02 de la tarde, hoy me salió de la mañana, pero 12:02 horas, se presenta la renuncia a la justicia electoral. Y ayer ya sale esta resolución. Exacto. Ayer. La justicia electoral que nosotros le hemos presentado decenas a veces de nota, pedido y tal cosa, y nunca responde, en horas saca una resolución convocando a las elecciones del municipio más grande de Paraguay y después de Asunción, ¿verdad? Primer elemento. Y segundo, emite esta resolución también en base a que el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal, ese artículo, para quienes están escuchando, obliga a la aceptación o rechazo de la renuncia por la Junta Municipal. Sí. Entonces, emite la resolución en base a que ese artículo tenía su efecto suspendido por una acción, valga la redundancia, una acción presentada por la Municipalidad de Ciudad del Este. En el 2010. En el 2010. Que derogaba, suspendía los efectos de ese artículo. Entonces, ¿a qué voy? Que hoy yo dije que es impresionante. En primer lugar, si ese artículo estaba suspendido, como creía ayer la justicia electoral, y como quizá muchos creían, hasta los mismos Honor Colorado, en realidad estaba vigente el artículo 255 del Código Electoral. Porque no es que va a quedar un limbo. Vos suspendés ese artículo y queda vigente el anterior. Porque el 255 del Código Electoral no hay elecciones. No abre elecciones y hace que los concejales designen a quién va a ser el sustituto. Entonces, si no está vigente el 53, automáticamente en realidad no se debería haber llamado elecciones. En primer lugar. En segundo lugar, si está vigente el 53, la justicia electoral, como digo otra vez, imprudente y totalmente de manera ilegal, actúa porque en realidad debería aceptar o rechazar la Junta. Y además, al margen, y lo digo sin problema, al margen de que quizá hasta yo pueda considerar jurídicamente de que esa aceptación o rechazo de la Junta pueda ser inconstitucional. Pero tiene que existir esa sesión donde se acepta, se rechaza y eventualmente después se judicializa y puede ganar y puede ocurrir una medida y la justicia y puede intervenir. Pero hacerlo ayer y después hacerlo ayer, incluso tomar una decisión como esa, sin tener el tino de mandar por lo menos a alguien a ver el expediente y ver si había ya algún tipo de resolución, ya que te muestran una resolución que tiene 8 años. O sea, a ver, nosotros hicimos eso, por eso hoy tuvimos esa medida. Mientras yo estaba hablando me llegó y fue a través de nuestra gestión que mandamos a alguien al tribunal a ver. Básico. Acá está el 255 al que haces referencia. Agradezco a los compañeros también la rapidez. En caso de ausencia no justificada por más de 30 días, renuncia, que es lo que nos importa, inhabilitación o muerte de un intendente municipal, el presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente las funciones de aquel y convocará a sesión de la misma, en la cual mediante el voto secreto de cada uno de sus miembros se elegirá de entre los mismos un nuevo intendente municipal para completar el periodo. Y acá es donde difiere sustancialmente del artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal, porque dice: cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde la elección. Te quiero sumar un elemento. Nosotros tuvimos ayer
y por eso Óscar Acosta cierra el telediario diciendo: mañana el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocaría a elecciones. Urgente, decía el Zócalo. Y ampliábamos después cada uno de los periodistas a través de nuestras redes. Yo no podía creer cuando vi eso. Con la información que manejábamos. ¿Cómo se dio el tema? Entro para hacer el bloque que hago habitualmente en el telediario y compartimos en ese momento con Óscar. Óscar, acá hay una información que tiene que ver con algo que el tribunal lo haría mañana. Convocar a elecciones. No puede ser, decimos todos. Nos miramos, no. Eso sería una locura. No, mañana. Ya lo habían hecho. Mañana. Entonces se mueve Óscar haciendo las averiguaciones, se mueve el equipo haciendo las averiguaciones y la información que en ese momento tuvimos es: mañana eso va a pasar. Ya era una segunda fuente diferente. Mañana eso va a pasar. Lo que no imaginábamos era que había sido, mientras nos decían que estaban elaborando, había sido la resolución ya tenía fecha de ayer. Así mismo. 26 es la fecha de la resolución. Ni siquiera lo resolvieron hoy. Vos decís las 12:02. No, ayer ya resolvieron, Sebastián. Ayer ya tenían listo ese dictamen, esa resolución. Y tan alevoso es, y ahí es donde creo que prevaricaron los ministros de Corte, que no sé si tenemos a mano, lo presentaba esta noche en el telediario, pero el considerando de la resolución, cuando cita el artículo 53, ¿sabes qué hace? Cortar el párrafo con la prerrogativa de la Junta Municipal. Porque es el último renglón. Eliminaron en su considerando lo más importante de ese artículo, el artículo 53. Pusieron todo lo demás, renuncia, inhabilitación, no sé qué cuánto. En caso que valga, no, esto es otra. Hoy lo mostrábamos en el telediario a la noche, era uno de nuestros materiales. Eliminaron del considerando. Entonces vos decís, acá hay una invitación alevosa por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral a que los legisladores digan: señores, adelante con el juicio político y que se vayan a su casa. A ver, totalmente de acuerdo. En primer lugar, lo que es simpático. Ahora, es evidente, y esto no es ilegal, pero es evidente que mientras la intendente estaba hablando ya estaban firmadas las renuncias y se estaban presentando, por lo menos al mismo tiempo se presenta en Ciudad del Este, en el TCJE, en la Cámara de Diputados, y no recuerdo dónde más, se presentan en todos lados, en la municipalidad, en el TCJE, en diputados y en el Ministerio del Interior también. Se presentan las renuncias, y todas las renuncias en medio contexto diferente, lo cual también es, no digo una causal de intervención, pero una causal parecía acá, y yo lo dije, hasta se está intentando extorsionar un poder del Estado con esa piolita que se puso en la renuncia de la Junta Municipal. Y para más siendo diferente todas las renuncias, porque también uno puede decir acá se está intentando, no me sale la palabra ahora, pero hacer errar al otro, porque si es por eso, en la renuncia que llega al TCJE dice renuncia indeclinable y nada más. Claro. La que llega a nosotros dice indeclinable y nada más. La que llega a la Junta dice indeclinable. Y el sexto párrafo dice otra cosa. Que por cierto hubieran por lo menos sacado la palabra, porque rompe contra todo diseño institucional del diccionario de la Real Academia Española cuando ya pone indeclinable. Claro. Le puso la piolita. Y sobre el tribunal yo creo plenamente, nosotros como Patria Querida, y luego lo va a continuar y le doy el saludo tan fuera de cámara acá a la senadora Rúa y al concejal Mercado, nosotros como Patria Querida no es que vamos a estudiar desde el punto de vista que tengamos dudas, sino vamos a estudiar porque hay que ser prudentes, no hay que caer en la imprudencia en que han caído el Ministerio del Interior, el Tribunal de Justicia Electoral y otros actores en este tema. Vamos a estudiar, analizar y elaborar correctamente, evidentemente, lo que debería ser un juicio político a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral. Por acá ya se están sumando muchas cosas. Con la justicia electoral podemos tener todo un programa donde hay elementos que no son un elemento total para un juicio político también, pero es una sumatoria donde vos ves, como yo decía antes, una sumatoria donde vos ves cómo se dirige hacia un lado también los resultados. Yo creo definitivamente que hay que tomar posiciones. Fíjate el considerando que te decía del documento de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vamos adelante con esto, porque esta es la renuncia. Esta es la renuncia. Dice respetuosamente para presentar mi renuncia indeclinable. Y acá dice, me reservo eventualmente retirar la renuncia. Pero a esto quiero ir. Esta es la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y dice que en el artículo 53 de la Ley Orgánica dispone y cierra diciendo,
el presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente las funciones de aquel. Lo que no dice es lo último del párrafo de ese artículo. La renuncia del intendente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente para su aceptación o rechazo. Esto es alevoso. O sea, en el considerando eliminaron el jugador fundamental de ese artículo, que es la prerrogativa de la Junta Municipal. Pero la pregunta que tengo, Sebastián, es, ¿cuál es el poder político detrás de la decisión del TSJE? ¿Es el poder que se fue y que influía en el TSJE? ¿O es el poder que llegó y que ya está influyendo en el TSJE? ¿Por qué te pregunto esto? Porque abrir elecciones, que yo creo que es lo que corresponde y que la democracia defina, porque en la ley está que tiene que ser de esa manera, no es un invento, implica una cuestión más favorable a los colorados probablemente. Entonces, tanto a Ñeteté como a el cartismo le conviene que la disputa se dé en elecciones para que quede un colorado administrando lo que resta. ¿Qué es lo que hoy quiere la Junta? Y después lo vamos a desarrollar más ampliamente. Quiere que quede en la oposición, porque la Junta hoy tiene un 7-5 sobre los colorados. Entonces lo que pretende es que no vaya a elecciones y que se defina entre los integrantes de la Junta Municipal. La pregunta es, ¿cuál es el poder que influye en el TSJE para que esto suceda de esta manera? A ver, te voy a dar ciertas impresiones. No, evidentemente no, ahí no quiero, yo tampoco no quiero caer en la imprudencia de hacer acusaciones, pero te voy a dar tipo impresiones que ahí se puede desarrollar una lógica. Yo creo que Añete, estas son respuestas que son mejores que las den luego, yo creo que después Nani y el concejal Mercado, ¿verdad? Pero en realidad también Añetete, si bien puede tener un candidato, sufrió un duro golpe con la situación de Ulises Quintana. Esa es una realidad también a nivel interno dentro del Partido Colorado. O incluso algunos colegas lo recordaron a Ulises al votar, ¿verdad? Entonces yo creo en realidad que acá se buscaba evitar la intervención a toda costa y que quizá ese sea un elemento de negociación para postergar la sesión y que si nosotros no forzábamos que exista esta sesión y nos forzábamos con todo lo que fuimos haciendo, hay bancadas que te decían afuera, acá teníamos que haber postergado, pero había demasiada presión, o sea que tenían esa convicción. Yo creía un poco por ahí. Yo siento más que esto es del poder que se fue. Si me preguntas qué siento yo. Puedo estar equivocado, pero yo creo que es más del poder que se fue. Y también coincido contigo, respetando profundamente las decisiones políticas que tomen en Ciudad del Este, pues yo creo que es otra ciudad, ellos van a conocer lo que tienen que hacer, no puedo ser irrespetuoso en ese sentido, pero coincido contigo también que acá tienen que haber elecciones. O sea, pues finalmente si hay intervención y se vota una destitución, obligatoriamente hay intervenciones más allá, hay elecciones más allá del plazo. Y yo creo que es importante eso. Yo creo que este es un momento para que se mande una señal súper positiva y contundente, ¿verdad? Ahora hay que ver qué ocurre, porque realmente no, solía decir Dani Coda, que era vicepresidente de Patrequería, la ley no puede prever el absurdo. Y tantas cosas absurdas han ocurrido en toda esta semana, que hay que ver cómo se termina un poco estructurando esto, y en esa estructura hay que ver cuál es el mejor camino. Tenemos todo abierto. Además me parece que no le tienen que temer los concejales a las elecciones. Y digo no le tienen que temer porque esta es una oportunidad única en la que debería demostrarse la madurez de la oposición para generar una candidatura única que pueda hacer frente en elecciones democráticas. No digo luego a el clan Zacarías, digo al Partido Colorado. Y tienen la oportunidad de ganar, la fantástica oportunidad. El camino corto es el camino de decir, che, pero hoy tenemos un 7-5 y vamos a aprovechar esa situación y vamos a evitar que se trate la renuncia, porque la renuncia tratada y aceptada significa que se tenga que abrir la cancha para las elecciones. Pero eso me parece oportunista. Legal, sí, forzado, legal. ¿Podría llegar a ser beneficioso para Ciudad del Este? Sí, creo que puede ser beneficioso, porque yo estoy muy de acuerdo con el cambio de color en el gobierno de un año a otro, porque eso de alguna manera hace que la transparencia pueda ser mayor, que la corrupción pueda ser menor, la alternancia, sigo creyendo que es buena a pesar que tuve decepciones en su momento con la alternancia también.
Pero en contrapartida, creo que es la prueba de oro para la oposición para decir, generemos una candidatura única. Mira, primero, para mí es importante señalar, yo creo que los concejales temor no van a tener, porque si algo han demostrado esos 7 concejales en este tiempo es que, bueno, que pudieron haber tenido temor porque supieron enfrentar todos los miedos, porque se enfrentaron a cosas muy grandes. Entonces yo creo que hay que admirar ese trabajo, hay que admirar el esfuerzo, el tesón y la decisión que pusieron y se mantuvieron unidos. Y no era fácil para ellos mantenerse unidos. Si para nosotros en la Cámara no era fácil, no quiero imaginarme para 7 personas ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un profundo respeto a esa tarea. Pero fuera de eso, sí, yo coincido plenamente contigo. Y esa es una discusión que la he tenido y le he manifestado, pues esta es una posición personal y respetando la legalidad. Y yo creo que esa es una discusión que tienen que tener. Yo creo que hay que demostrar esa fuerza, hay que ir a elecciones. Y si la oposición va desunida, y bueno, y aprenderá, no hay nada más que... Yo creo que hay que votar, es lo que yo decía hoy, con la sesión de hoy, vuelvo nomás a eso porque parece que no tiene nada que ver, yo salí muy contento hoy de la sesión de diputados. Y eso que se votó, pérdida de investidura, incluso se votaron cosas que a mí no me gustaban, perdimos 5 de las 6 intervenciones, pues yo decía, este es el funcionamiento institucional, hay que votar, este es un colegiado, y si pierdo, me aguanto, perdí la votación, pero votemos, dejemos de dilatar, dejemos de querer puentear la jugada, real, hacer jugaditas para ganar. No, acá hay que votar, votemos, el que gana, gana, el que pierde, pierde. Esta es una carrera de resistencia, nada no pasa. Y por sobre todo, yo creo, y en todo caso para la gente que está escuchando Ciudad del Este, yo creo que el gran desafío ni siquiera es esta elección que va a haber ahora, el gran desafío es la elección del 2020. Exacto. El gran desafío es la elección del 2020. Yo recuerdo que, yo quiero decir algo, yo creo que un gran ejemplo es Luis It, de Patria Querida, que después fue el primer intendente no colorado en 75 años en la ciudad de Encarnación. Y pasó algo parecido, no por una intervención, pero renuncia al intendente, creo que era Schmalco por el tema de ser director de Yacyretá, si no estoy equivocado con Horacio, y se llama a elecciones. Y la oposición pierde en esa elección, pero en el 2020 ganan. En el 2020 ganan y Luis It ganó, perdón, en el 2020, en el 2015, ¿verdad? Perdón. Premonición ya era lo tuyo. Ojalá ganen de nuevo. Pero en el 2000, ojalá ganemos todas las grandes, ¿verdad? Asunción, Encarnación, Ciudad del Este. Pero no hablando incluso anticoloradismo ni nada por el estilo. Es como decir, la alternancia es demasiado positiva. La alternancia hace que entre luz, porque así se descubren las cosas, ¿verdad? Porque finalmente están los funcionarios, están tal cosa. Y yo creo que ese es el gran desafío. Y yo creo que lo que hay que poner en la mente, cómo en el 2020 logremos que personas que van a... Eso no quiere decir que no en esta elección, pero el camino tiene que ser cómo en el 2020, que van a estar 5 años, vamos a lograr realmente que personas puedan hacerse cargo de muchos municipios de nuestro país, porque realmente es muy grave la situación en muchos municipios, ahora que estudiamos otros 5. Y yo creo que eso tenemos que poner en la cabeza. Yo creo que la ciudadanía elige. Yo creo que la ciudadanía hoy rompió la indiferencia. Lo que ocurrió ahora en Ciudad del Este, que logra que mucha gente que estaba indiferente abre el ojo. Y dice, che, ¿qué es lo que está pasando acá? Che, esto es una vergüenza. Había sido que esto nomás lo que se cobraba. Che, yo estoy pagando bomberos y esto no era legal. O sea, es como que la gente se pregunta qué está ocurriendo. Y ahí es donde tiene que aparecer el liderazgo. Y donde tiene que aparecer el liderazgo y decir, este es el camino que tenemos que tomar. Y ahí las elecciones van y vienen. Pero si se toma un liderazgo serio y se ve una conducción, que yo creo que va a haber porque han demostrado estos concejales eso en este camino. Si en la Cámara de Diputados de alguna forma tuvimos posiciones fuertes, es porque también nosotros nos sentimos respaldados de que había decisión del otro lado, que había una decisión, que había una lucha y que se merecía un mínimo esfuerzo nuestro, porque acá realmente lo que hicieron el esfuerzo y la lucha, como dije al comienzo, son quienes están sentados allá y no están ahora mismo en la Cámara. Y es más, no son tampoco solo los 2 que van a estar contigo, son los que van a estar en esa Cámara y atrás que le están acompañando, que han estado en las calles, en los puentes, que han estado en el centro, que han recibido piedra, que han recibido 3x3. Y yo creo que esa gente está despierta. Yo creo que esa gente está despierta y va a seguir despierta. Y ese es el proceso que tenemos que entrar para todo el país. Para todo el país, para el 2023, para el 2020. Yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que Paraguay está cambiando. Yo estoy convencido, aparte, al margen de que muchos de repente dicen, ¿qué es lo que pasó en diputados la otra vez en el Senado? Y vemos cosas que nos duelen. Que nos estemos enterando y que nos duela, quiere decir que estamos cambiando. Y eso quiere decir que vienen cosas mejores. Y yo estoy comprometido a que eso se logre.